Iniciamos una nueva charla quemarropa. Tenemos la suerte, la charla quemarropa la hemos titulado Experiencias de inversión y tenemos la suerte y el honor de contar con René de Jong y con tres jóvenes emprendedores que han establecido una relación con René, una relación, digamos, financiera y si se ha extendido más ahora nos lo van a contar. Y voy a hacer una brevísima presentación, pero modo menos que un tuit de cada uno, porque prefiero que la audiencia os vaya conociendo a los que no os conoce todavía, para no perder tiempo en presentaciones más oficiales. Simplemente decir que René de Jong es un business angel archiconocido en el ecosistema español, que ahora nos contarás también, René, pero tu tesis de inversión o es multisectorial o es agnóstica, ahora nos contarás, ahora te preguntaré. Y la fase en la que inviertes es early stage, pero como digo, ahora tú todo eso nos lo confirmarás. Sobre todo es que eres un business angel muy conocido y muy activo en el ecosistema. Muchas gracias por tu presencia aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Y tenemos además la suerte de que has venido muy bien acompañado. Voy a ir por el orden en el que me aparecéis en la pantalla, ¿vale? Tenemos a Mike Cuiñé, que es un emprendedor de una startup que se llama Tenders, especializada en logística, en la digitalización de procesos logísticos y en el que se encuentra intentar un balance entre la tecnología y las personas. También tenemos a Alex Abril. Bienvenido Mike y bienvenido Alex. Alex es un emprendedor de una startup que se llama Flipo, que como veréis está haciendo honor a su emprendimiento. Creo que hay poco que añadir, básicamente es una startup de gafas, ¿no? Donde prima el color, la diversión y la expresión también a raíz de ese elemento, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Básicamente, normalmente concebimos la gafa o sobre todo la gafa graduada como una sola función o estilo y con Flipo pues tienes un par de gafas con infinitas posibilidades. Tú gradúas una y luego ya pues puedes ir jugueteando. Pues muchas gracias y por último, pero no el último, sino por orden de mi pantalla, tenemos a Emilio Froján, que es el responsable de Belka, que es una startup de fabricación de vehículos, motos eléctricas en concreto, ¿no, Emilio? Correcto, motos, ciclomotores y bicicletas eléctricas. Muy bien, pues Mike, no sé si quieres añadir algo respecto a la pequeña presentación de tu startup. Sí, básicamente nosotros trabajamos en el transporte terrestre. Básicamente hemos visto que uno de cada cinco camiones, conduce vacío y los demás transportan un 25% de aire. Estamos aquí con la digitalización para asegurarse que el transporte sea más sostenible y más digital y adaptarse a nuestras necesidades de mañana. Básicamente es lo que hacemos. Pues muchas gracias. Y ahora, antes hablábamos hablando de las gafas, pero ya me paso a René, hablábamos de la suerte de tener barba y gafas porque realmente no se te ve la cara. Normalmente las mujeres no tenemos barba y entonces vosotros tenéis una suerte porque cuando he visto que Alex se ponía las gafas realmente es como, aparte de que te da mucho juego en tu imagen, es que se te ve muy poquito trozo de cara. No sé si eso lo has tenido en cuenta, pero es interesante. Todos los elementos que se ponen en la cabeza comunican muchísimo. Bueno, René... Constanza, no sé que a lo mejor Alex, si le pides amablemente, te puede hacer un descuento para tener unas gafas sin graduación, para que te sirvan de imagen y además con Flipo puedes cambiar de color según la ropa que lleves. ¿Qué más quieres?
A mí me parece que sí, que vamos a hablar ahora después. Bueno, René, pues muchísimas gracias por además de participar, traer a este potente grupo de emprendedores. Y al inicio en la presentación decía que no sé si ¿cuál es tu tesis de inversión? Inviertes, supongo que haciendo un análisis profundo de la startup, pero también inviertes con el corazón, porque es multisectorial, ¿no? Tu inversión. Pues, yo solo invierto en España para empezar. Luego entro en fase pre-seed y seed. Pre-seed significa que alguien tiene una idea y dice eso va a ser la bomba, dame el dinero y ya verás. Luego, en cuanto a sectores, hago todo menos cripto, moda y salud. Porque no entiendo de esas cosas, aunque flipo y roza con moda. Sí. Y luego, de corazón y mente es una pregunta muy importante. Lo suyo, la mente me impone contestar que es la mente quien decide, ¿no? Pero mi corazón dice, no, que soy yo, el corazón. Entonces, la respuesta no es completamente clara. Pero lo que sí que es muy importante es la figura del emprendedor o la emprendedora, porque es la persona que tiene que llevar a cabo lo que se propone. Y este camino no es fácil, y entonces tiene que ser alguien que tenga muy claro qué es lo que quiere conseguir y que está dispuesto a pagar el precio para llegar a este objetivo sin demasiadas distracciones. ¿Y cómo inviertes en España y cómo entras en el mundo de la inversión? ¿Cuáles son los inicios de tu recorrido? Después de vender mi primera empresa, me han contactado personas pidiéndome que invirtiese en su empresa. Es como he empezado. Luego ya, una vez que he arrancado esta actividad, en 2005, hay como una graduación natural. Primero eres empleado, luego tienes autoempleo, después eres dueño de una empresa y al final eres inversor. Entonces, para mí me gusta mucho digamos, juego, entre comillas, de emprender, de proponerte cosas y ver cómo llegar ahí de la forma mejor y más rápidamente, ¿no? Y entonces, ahora que tengo 30 startups en portfolio, me da la oportunidad de pensar con 30 emprendedores y cómo crear mejor, ampliar mejor la empresa que tenemos entre manos. Y claro, si trabajas con personas como aquí Mike, Alex y Emilio, es un gusto de compartir esta energía y esta ilusión por la aventura común donde hemos embarcado. Sí, las energías se multiplican, ¿verdad? Sí, porque a la vez es un criterio de selección muy importante que sea gente que me caiga bien, porque siempre hay problemas en el camino, pero si hay una buena relación, una buena química, significa que a ambos lados va a existir la voluntad de buscar soluciones de común, ¿de acuerdo? Déjame por favor que añade de que para invertir como un business angel, en el momento de inversión tienes que tener la idea que puede multiplicarse por 10 el valor en 4 o 5 años. Como el 80% va a pique en este mismo periodo, y luego uno es ni fu ni fa, y luego el último tiene que pagar por justos por pecadores, de que el ganador tiene que compensar las pérdidas de todos los demás. Ya. Sí, y eso significa de que tiene que ser un proyecto escalable y con potencial internacional, si puede ser. Y no es lo mismo abrir un bar o abrir una nueva franquicia de bares que puede ir a expandirse en 30 países. Entonces, un bar en la esquina, aunque laudable y tampoco fácil, pues no es para invertir. Un bar que es el primero de una franquicia y que tenga suficientes elementos para distinguirse de la competencia de forma duradera hacia el futuro, sí puede ser invertible.
Pues has dado un montón de información súper valiosa, René. Y hablando de multiplicar la energía, tenemos aquí a Francisco Ureña, Paco. Paco para mí, porque lo de Francisco me sale peor, que es un colaborador de Zacut y que también va a participar, porque al principio hemos dicho que nosotros hemos preparado un guión, pero creo que lo más chulo es que la participación sea libre y que vayamos, que vaya surgiendo entre vosotros la conversación. Pero para abrir el fuego, Paco, si te parece, hazle una pregunta a Alex, a Emilio o a Mike y a ver si se animan a debatir entre ellos. Estupendo, perdón. Os iba a hacer una pregunta al hilo de lo que está diciendo Constanza, y es que vosotros en principio no tenéis un hilo conductor común en la tesis de inversión en una tesis sectorial de inversión de René. Entiendo que vuestro hilo conductor, entre comillas, es la excelencia de vuestro trabajo y el equipo que aportáis al proyecto, ¿no? Entonces, yo quisiera saber si existe una coincidencia en la química de vuestros equipos, independientemente del proyecto, ¿no? Es decir, que sea un equipo tan excelente que René en un momento dado os eche el ojo, por así decirlo, y podáis ser invertidos. Es decir, la pregunta en concreto es ¿cuál es la diferencia en la química de vuestro equipo respecto de otros proyectos que no han sido invertidos por René? No sé si me he explicado. Sí, yo puedo contestar si es posible. Claro. ¿Vale? Básicamente, para mí, bueno, lo has dicho, al fin no hay realmente un hilo conductor entre los tres sectores porque hablamos de fabricaciones de moto y de bicicleta, de transporte terrestre por camión y de gafas. Pero yo diría, y es algo que ya he escuchado a Emilio decirlo algunas veces, que lo que nos caracteriza más es que hemos creído que el networking podría ser rentable y más que el producto a corto plazo. Hemos identificado que la network, la red de contactos que tenemos es clave para empezar, además de la disciplina para establecer qué problema queremos arreglar. Pero yo diría que sabemos levantar la mano, sabemos pedir ayuda y tenemos esta humildad para básicamente llegar a pedir más ayuda cada día a más personas y para hacerlo también hay que estar dispuesto en dar primero. Y creo que ahí es algún punto que tenemos en común. Así que de mi lado es mi respuesta, además de ser metódicos en identificar el problema que queremos arreglar, cómo lo queremos arreglarlo, y además de esto conocer a nuestros usuarios. Pero sí, empezaría por ahí. No sé lo que pensáis, Emilio y Alex. Alex, ¿te identificas, Alex, con esa respuesta? ¿O puede aportar? Al final, yo creo que en el emprendimiento he descubierto una cosa, y es que lo más importante es rodearte de gente mejor que tú. O sea, al final es conectarte, aprender y luego, pues si también puedes aportar tu granito de arena de este aprendizaje, ¿no? Pues genial en ello. De hecho, por ejemplo, aunque no haya un hilo conductor, pues sabemos que René ha pasado por muchas startups, las cuales han sido, pues, en su gran mayoría, pues, con mucho éxito, pese a los números que comentábamos antes, que es muy complicado, ¿no? Y entonces, pese a que tengamos un sector o otro, al final todos pasamos por una fase de MVP donde tenemos que validar un producto, luego lo tenemos que escalar, las métricas, pues ya sea un e-commerce o sea un SaaS o demás, pues al final hay ciertos aspectos y puntos en común. Y luego también hablábamos antes de energía, de ambición, de actitud, y esto también se ve en los grandes emprendedores y en los grandes VAs como René, que creo que se desprende en el ADN de sus poros, ¿no? Entonces, cuanto más te rodeas con esta gente, más aprendes y más sigues con esa rueda. Entonces, sí, coincido que el network es súper importante, el escuchar y el ir aplicando esa teoría, no tener miedo a quedarte. Al final creo que el emprendimiento no es tener la idea, sino saber ejecutarla, y entonces estar rodeando de gente que sabe ejecutar te enseña mucho. Gracias. A ver. Al hilo de lo que estáis comentando... Le toca, perdona, Paco, le toca a Emilio.
Vale. Yo es que no tengo mucho más que añadir porque estoy totalmente de acuerdo. René aglutina pues 3 pilares básicos que necesita cualquier emprendedor, que son conocimientos, experiencias y capital relacional. Y además tiene estas 3 en abundancia. Especialmente en las fases iniciales, cuando los emprendedores estamos un poquito más perdidos en determinadas cuestiones por nuestra falta de experiencia o por nuestra falta de contactos o incluso de conocimientos, pues tener a un perfil como René, que además tiene esa generosidad para dar, no solamente para invertir con dinero, sino que invierte también con conocimientos, con contactos, con experiencias, que es sin ninguna duda el multiplicador clave sobre todo en fases muy iniciales. Entonces, pues para nosotros es muy importante tener ese tipo de inversor, que además te da un feedback constante y muy constructivo. Es decir, cuando las cosas no se hacen bien, pues te lo dice, y además es de estas personas que también le gusta celebrar cuando las cosas van bien, que también es muy importante, que a veces incluso en las startups no nos tomamos ese tiempo para celebrar los éxitos, y René pues también se toma ese tiempo para celebrar los éxitos y estar pendiente de cómo nos sentimos también los emprendedores en el plano emocional. No solamente ve números, ve personas. Eso también se agradece porque se genera una relación de confianza y de reciprocidad pues muy bonita, ¿no? Al final, el emprendedor ya tiene un montón de estrés encima. Si los inversores te ven simplemente como números, pues el estrés se puede multiplicar, y René tiene esa generosidad para hacerte sentir bien, hacerte sentir con confianza y tiene esa generosidad para compartir muchas cosas. Deduzco por vuestra respuesta entonces que René ejerce una especie de liderazgo, entre comillas, de inversión, como el que pudiese ejercer un CEO de una compañía, pero desde el punto de vista del inversor, ¿no? Un liderazgo positivo, lógicamente, ¿no? Porque entiendo que todos habéis visto compensado más allá del dinero, ¿no? Y esa pregunta iba precisamente para René. Lo que pasa es que creo que se ha adelantado un poco. René, más allá entonces de lo que es el aspecto puramente financiero, hay un valor añadido, ¿no? Que es la experiencia, es el knowledge de un buen inversor, ¿no? Entiendo. Sí. Emilia ha olvidado decir que también se me busca por dinero. Yo creo que mi valor añadido es lo que llamo diseño del cap table. En cada empresa ver qué inversor podría añadir valor más allá del dinero, porque hace más fuerte la empresa, ¿no? Y segundo, en fases iniciales hay que buscar el camino, y puede haber más dudas por parte del emprendedor. Y en este caso, yo he montado 2 empresas desde cero que me habilita para entender de que todo esto es una montaña rusa y no es fácil, hay muchas dudas, y en la mayoría de los casos dejar hablar y ayudar a que sea el emprendedor para llegar a sus propias conclusiones es suficiente. A veces yo puedo decir, mira, creo que deberíamos ir a la derecha por ABC, pero si quieres ir a la izquierda, piensa en D, E, F, y que tome el emprendedor la decisión, porque es su empresa y yo no puedo ponerme en la silla del conductor. Pero, y como último ya, en fase inicial, si puedes hacer unos contactos que dan 10.000, 20.000 de facturación, es un mundo de diferencia. Pero claro, si facturas 1 millón, 2 millones, 5 millones, esos 20.000 se agradece igual, pero no son tan importantes como un chute de energía como es en los inicios. Y por eso yo he escogido
de estar en las primeras fases y luego realmente después de 3, 4 años mi papel está jugado y hay otras personas, actores que entran a la empresa para ayudar en siguientes fases. No es fácil esa primera fase precisamente, ¿no? Porque quizás es cuando más el emprendedor necesita más apoyo, ¿no? Y en esa primera fase yo te quería comentar una pregunta que suelo hacer a los asistentes, a los ponentes, y es que si tú ves factible que sería factible levantar una inversión, una pequeña ronda de inversión desde un PowerPoint sin un MVP. Sí. Directamente. Has invertido en una idea, por lo que has dicho al Sí, principio, ¿no? y además... Early stage has dicho, o sí. Sí, Constanza, tengo un ejemplo en mi experiencia famoso. Un chico de 16 años que me cuenta en una primera entrevista online su idea y he dicho en la propia entrevista, vale, voy. Entonces es posible. Es un concepto muy americano, ¿no? Más que europeo y más que español todavía, ¿no? Muy de mente abierta, muy de open mind. Yo creo que es de emprendimiento. No solo los emprendedores emprenden, el inversor también tiene su componente de emprender, de apostar, de arriesgar. A mí me parece súper chulo eso de que hay que dejar a que el emprendedor decida y al mismo tiempo todos vosotros habéis dicho que René es fundamental y yo la impresión que me da es que pasas a formar parte de su equipo pero de una forma no invasiva, ¿no? Como está claro que os sentís fenomenal con René no solo por la pasta, y perdonadme así el lenguaje, pero te implicas un montón, René, y vosotros, aparte de agradecer eso, o sea, es que hoy hemos venido de un Demo Day, ¿vale? Que hemos tenido en Cartagena, vosotros sabéis que estamos ubicados en la región de Murcia y realmente, o sea, los emprendedores, la mayoría estaban en fase seed y necesitan muchísimo apoyo porque incluso cuando la empresa crece, hay que revisar todos los pilares sobre los que se ha construido porque muchas veces hay que volver atrás. Entonces, que la figura del inversor sea uno más del equipo, eso mola muchísimo, ¿no? Pues sí, yo quiero añadir que es un poco también a petición. Invertir en startups que, entre comillas, nunca me necesitan y no pasa nada. Entonces, no es que yo tenga un credo de que quiero meterme hasta el fondo en cada empresa donde haya invertido. No, depende un poco de para qué me necesitan y normalmente es el emprendedor que mejor puede opinar sobre para qué me necesitan y para qué no. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo con René y los emprendedores tenemos que también pues tener interés en conocer a nuestros inversores, es decir, más allá de la aportación económica que pongan en el term sheet, porque a mí, por ejemplo, conocer a fondo a muchos de mis inversores me ha servido para después generar otras redes de valor que he podido incorporar a mi empresa. Pues, por ejemplo, René en su momento me introdujo a un inversor muy potente y hoy en día ese inversor muy potente, además de ser inversor de Belka, pues también colabora con nosotros como proveedor, como operador oficial del servicio postventa, es decir, que se generan muchas conexiones de valor y ese proveedor al mismo tiempo me ha facilitado también otros 2 o 3 contactos que algunos han invertido y otros pues participan de alguna manera en la cadena de valor de Belka, de nuestra empresa. Entonces es muy importante, pues de la misma forma que muchas veces hablamos que hay que conocer perfectamente al cliente, pues yo creo que un emprendedor tiene que conocer también perfectamente a sus inversores, porque puede ser que por no conocerlos, pues no estés aprovechando algunas oportunidades.
y después hacer mucho reporting a los inversores y pedirles ayuda en lo que se necesita. A mí, por ejemplo, me daba mucho miedo reportar al principio. ¿Por qué? Porque los números eran muy malos. Me daba vergüenza, honestamente, mostrarle determinados resultados a mis inversores. Pero estoy con una vez me hicieron una intervención 2 o 3 inversores muy amigos de René, precisamente, me dijeron, oye, Emilio, que estamos aquí para ayudarte, no para criticarte, no para castigarte, no para fustigarte. Es decir, si no nos dices qué es lo que ocurre, si no nos cuentas tus problemas, no vamos a poder ayudarte. Y a partir de ese día, pues empecé a reportar, pues prácticamente, no de forma diaria, pero sí que de forma mensual. Y la última slide de mis presentaciones mensuales siempre es cómo los inversores podéis ayudarnos. Y ahí pues pongo pues 4 o 5 propuestas, 4 o 5 retos que tengamos ese mes o que tengamos ese quarter, donde los inversores, si quieren, pues pueden ayudarnos. Que lo que me encanta de Emilio es, una de las cosas, es esta importancia que da a los inversores, porque al crear unas relaciones informales entre su red de inversores, el ser inversor tiene un valor añadido relacional más allá de lo que es ser inversor en la empresa. Hemos tenido una jornada aquí en Madrid con todos los inversores y es súper interesante de conocer a las demás personas. Luego nos ha organizado una exposición fenomenal en Salamanca y ahora dentro de breve vamos a tener de nuevo una reunión. Y no veías, Constanza y Paco, el gusto que es conocerse entre los inversores, porque estamos todos en este mismo barco y para compartir experiencias, conocimientos, conocidos. Y eso es algo que tienen aquí los 3 en común. Ha salido ya, pero lo quiero repetir, el valor del networking. Porque con tanto Mike como Emilio como Alex, si hago una introducción, lo normal es que dentro de media hora hayan contestado gracias por la introducción, hola Pepito, bla, bla, bla. A ver cuándo hablamos. Y eso es muy importante, porque Emilio la llama capital relacional. Ya tan solo el término significa ahí hay alguien que lo ha pensado en ello. Pues es muy importante. Y los inversores, los contactos con los inversores, ¿quién te va a ayudar en momentos de dificultades si no tus inversores? Pues claro, si tú dejas a tus inversores un año sin comunicar y cuando hay un problema dices, oye, dame un poco más de dinero, es que las probabilidades han bajado. Yo puedo añadir, Vale. coincido plenamente en este sentido, desde igual que, pues por ejemplo, René, que comentaba, oye, invertí en un PowerPoint de un chico de 16 años, es un chico que es un genio, que en el primer minuto ya lo ves, y entonces, volviendo a lo de antes, ¿no? De que no es solo la idea, sino la ejecución de esto, pues hay gente que a lo mejor ves ya que a la mínima que vaya a trabajarlo, si encima se sabe rodear, que es muy importante con el network, pues eso va a suceder. Luego creo que tiene que suceder lo mismo, tal y como que comentaba Emilio, del conocer a los inversores. Al final es un matrimonio donde si todas las cosas van bien, todo va guay, pero al final es una carretera con muchas curvas y que hay que estar a gusto con quien lo estás viviendo, ¿no? Hay que entenderse desde un buen inicio. Creo que es fundamental el conocer los valores de cada inversor, igual que tener muy claros también los tuyos, porque a lo mejor puede ser un inversor muy bueno para una startup, pero el ritmo que quiere llevar esa startup o los objetivos vitales de esa startup no son acordes con ese tipo de inversor. Entonces, que tiene que haber este match. También a nivel relacional es igual que si quedas con un amigo o quedas con alguien a trabajar que no te llevas bien, ¿no? Entonces, estas sinergias se notan y hace que cuando haya que tomar decisiones complicadas, que muchas veces pues las tenemos que tomar, el entendimiento es más rápido, hay más capacidad de síntesis y no sé, al final todo te va trayendo a ese ciclo de personas que aportan. Y luego, pues, respecto a lo de estar más en contacto o no con los inversores y sobre todo en fases iniciales, este smart money, ¿no? que le llamamos, creo que también es importante el entender
en qué áreas puede aportar cada uno, y esto también se ve en la fase de descubrimiento. Y entonces a partir de ahí, si tú tienes unos retos, pues a lo mejor en esa fase pues aprovechar y tratar de ya pues de manera pues un poco proactiva, ¿no? Este mes o estos meses me viene un reto aquí, y de la misma manera, si en ese momento pues esa área está más controlada, pues también decirle, oye, estos meses si quieres te voy pasando report, pero no estaré tanto por ello, porque también pues al final no eres la única startup invertida y también tienes que entender que hay un portfolio y demás, ¿no? Si puedo añadir un punto rápidamente, cuando Francisco hablabas de liderazgo positivo, me acuerdo de una anécdota en Salamanca en septiembre, donde he visto a René hablando con una emprendedora un poco tímida, era su primera ronda de su proyecto, y venía muy tímida, y René básicamente le habló directamente diciéndole, mira, si me enseñas tu idea de forma más abierta, más segura, con más confianza, seguramente que vas a poder encontrar un inversor adecuado. Y justamente solo con esto creo que podemos avanzar mucho todos. Y al fin, todos aprendemos con el mimetismo, ¿no? Observamos a los demás y nos inspiramos. He aprendido mucho de René, pero también de Emilio y de Alex. Cada uno tenemos nuestras fuerzas, diría. Y al fin, lo importante es ser lo suficientemente curioso para observar, recordarse, anotarlo y luego aprender. Y esto es una disciplina, ¿no? Pero si uno no sale de su oficina, de su despacho, lo tiene imposible. Y creo que ahí está realmente el truco de qué te aporta el inversor además del dinero. Diría que antes de ahí llegaría directamente a qué te aporta el inversor sin contar con el dinero. Y ahí es lo importante, porque es el valor añadido que buscarás cuando montarás tu cap table, cuando estarás buscando inversores para cumplir tus sueños, tus objetivos. Buscarás también fuerzas aparte del dinero. Es muy importante tener esta disciplina de listear estas fuerzas que estás buscando para complementarte como emprendedor y saber rodearte de gente que están alineado con lo que buscas, ¿no? Y esto parece, bueno, que en la Silicon Valley lo tienen así, pero es un trabajo y al fin trabajamos mucho por esto también, porque sabemos que sentarse y pensar en mañana a veces es más importante que lo de hoy, ¿no? Porque hay lo que sabes y lo que no sabes que no sabes, y ahí es donde tenemos que pensar también. Una pregunta o una cuestión al hilo de lo que estás comentando, Mike, es que, y se la dirijo a René, es que si él detecta que existe falta de profesionalización de los emprendedores a la hora de dirigirse a un inversor, en el sentido de que hablen el mismo idioma y que pueda fluir esa corriente de ideas, ese feedback. Y realmente yo creo que en España, en mi opinión, hasta ahora no hemos tenido esa profesionalización, no sé cómo decir la palabra, o ese manual que tiene que tener un emprendedor, ¿no? Porque evidentemente el inversor se supone que ya tiene su experiencia, tiene su criterio, tiene su estructura, su tesis de inversión. Pero el emprendedor yo lo veo desde el punto de vista que todavía le falta como un grado de madurez, ¿no? A la hora de dirigirse a un inversor, y quizás ese sea un punto importante el que centros como nosotros, como Zacut, pues impulsamos a estos emprendedores, a los emprendedores en general de la región de Murcia, a que consigan esa profesionalización, ¿no? A la hora de exponer un pitch, a la hora de hablar un lenguaje común, a la hora de hablar de un cap table, por ejemplo. ¿Qué te parece, René, al hilo de lo que estoy comentando? Pues en primer lugar, si quieres emprender, tienes que fijar un objetivo, porque si no sabes dónde irás, cualquier ruta te llevará ahí, ¿no? Es como la pregunta en Alicia en el país de etcétera, ¿no? Luego, tú tienes que conocer tu campo de juego, los competidores y identificar en qué puntos vas a ganar, en qué puntos vas a ser tú mejor que nadie. Y luego, si no estás convencido tú, ¿cómo vas a convencer a otros? ¿No? Y luego voy con las palabras de Emilio, que es que si tú solo intentas vender algo al inversor, el inversor se siente vendido, pero si tú permites que el inversor también vea tus dudas, que no tenga dudas, a lo mejor no ha pensado lo suficiente.
Entonces, alguien sin dudas, para mí, no es posible. Y si tú vas a decir, pues mira, los temas que nos quedan por solucionar es A, B, C, ¿por qué bla, bla, bla? Pues mira, entonces de repente usas una debilidad que no sabes cómo hacerlo, lo usas como una fuerza que has identificado dónde tienen que ir dirigidos los esfuerzos. Y además demuestras que sabes usar los recursos que tienes disponibles, entre ellos los inversores. No es casualidad que los tres dicen lo mismo, porque es algo que a mí me encanta. Y entonces si veo gente que tiene esta capacidad de rodearse de gente que son hasta mejores en sus propias cosas que los fundadores, que sepan escuchar. Eso es muy, muy importante. Entonces, si tú quieres hablar con inversores, háblales como si ya estuvieses dentro como socio y ahora vamos a ver juntos cómo hacer una empresa más fuerte posible. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta, René. Sí, perdón Paco, es muy interesante porque en realidad es lo mismo, pero estás cambiando el punto de vista. Y al cambiar el punto de vista, todo cobra una nueva dimensión, ¿no? O sea, estás dentro del equipo y ya, o sea, ahí has ganado la confianza suficiente, aunque sea autoimpuesta, para decir, venga, vamos a trabajar juntos, porque en realidad el trabajo con los inversores es un trabajo en equipo también, si lo orientas de esa manera, y es mucho más enriquecedor. Sí, y permíteme que haga un símil hace decenios, cuando la última vez buscaba trabajo. Lo que hacía es asumir directamente que me van a dar el trabajo a mí. Vale, entonces ya tengo el puesto. Ahora, ¿qué esperáis de mí? ¿Qué medios me vais a dar? ¿Y cómo se va a medir? ¿Y cuánto tiempo tengo? Y claro, que si tú vas, oye, dame el trabajo, por favor, convences menos. Pero si tú ya vienes con la mentalidad, tengo el trabajo y ahora a ver qué vamos a hacer, es mucho más interesante para quien quiere contratar a alguien, ¿no? Pues aquí lo mismo, pero solo entre emprendedor y inversor. Yo coincido, o sea, al final el hecho de tener autoestima, ¿no? Y creer que va a suceder, porque si no lo crees tú, ¿quién lo va a creer? Lo que decíamos antes, oye, cree en el proyecto y demás. Y luego también creo que es muy importante saber con quién estás hablando. O sea, si por ejemplo es un inversor conocido como, por ejemplo, como con René, pues seguro que hay 2 o 3 entrevistas en online que puedes hacer los deberes y ver un poco cómo piensa y cómo es. Si no, en los primeros 2 o 5 minutos, como cuando vas a tomar un café, pues preguntar un poquito y también pues... Hay gente que quiere el deck de primeras, hay gente que te pregunta cómo estás a nivel de gestión emocional, cuáles son los temas. Entonces creo que es importante al inicio identificar con quién estás hablando. No es lo mismo en un pitch o en un evento rápido que hay un montón de startups, que si consigues un one-to-one, que en esos momentos pues ya lo puedes ir identificando. Y sí, preguntar, que te lo creas, creo que es básico y ayudará en ese sentido. Y hacer los deberes de, no sé, de ver cómo razonan, qué les interesa, si tienes posibilidad de ver a alguien de su portfolio o algún amigo que haya sido invertido. Es como ir a un examen con las respuestas hechas, ¿no? Entonces, esos deberes son importantes. Y luego, por otra parte, para poder estar en todos los eventos y poder hacer todo este network y tener todas estas reuniones, es muy importante el equipo interno que tengas, que tú no tengas que estar en el día a día y demás, y que tengas un socio o un equipo que realmente haga que el negocio vaya creciendo, porque si las métricas no se consiguen, si el negocio no está creciendo, no puedes estar haciendo reuniones sin conseguirlo, a no ser que estés levantando con un PowerPoint. ¿Cuántos sois, Alex? ¿Cuántos sois, Mike y Emilio? ¿Y cuánto tiempo hace que estáis trabajando conjuntamente con René cada uno? Nosotros salimos en enero, éramos menos de 3, porque de hecho, bueno, se cambiaron. Actualmente somos 27 y estamos haciendo hiring, y con René pues estamos desde abril y la verdad que un espectáculo. ¿De 3 a 20? ¿Cuántos? 27. Salimos en enero, hicimos De 3 a 2.500 27. y este mes hemos hecho 180, hemos multiplicado por 60 las ventas mensuales. Impresionante.
René nos ha ayudado mucho y todo el equipo. Con Mike, con Emilio, creo que René sonríe, por lo menos. Y sobre todo el equipo interno, cuidar la cultura, es, no sé, creo que es muy importante. Al final muchas veces te preguntan cuáles son tus retos y el mayor reto yo creo que es tener un buen equipo y motivarlo y que se implique esta cultura y sobre todo para que sea escalable. Del lado de Tenders, bueno, hemos empezado a operar casi, bueno, es un poco más de un año, en octubre de 2021. Ahora ya contamos con 40 empleados full time, a tiempo completo, y además de esto unas personas de prácticas y unos comerciales a comisiones. Y además de esto hemos conseguido facturar 7 millones el primer año operativo. Ha sido muy importante, bueno, el salto ahí y creo que bueno, había que preparar y rodearse de gente preparada para hacer ese salto porque no todo el mundo está capaz de asimilar un crecimiento tan fuerte. Incluso las personas haciendo el trabajo más base que puedes pensar es que ellos también asimilan el crecimiento y si queremos que el barco tire en el mismo sentido, todo el mundo tiene que estar alineado. Y en este sentido es muy importante filtrar mucho y hacer muchas entrevistas. Nosotros solemos hacer 7 entrevistas por puesto porque sabemos que fichar a otra persona con una persona no cuadra es muy costoso y se puede anticipar, ¿no? Y filtrando llegamos a ser más eficiente. Así que tenemos un equipo grande ya, pero bueno, sabemos también que hay varios saltos, es decir, que cuando ya no hay tanto espacio en tu mesa y tienes que crear una segunda mesa, es cuando cambia un poco tu cultura corporativa. Y luego cuando pasas de 50 personas también creo que será un salto para nosotros. Y luego una masa crítica que llaman así el management, que es de 250 personas, donde ya tienes que anticipar las necesidades del futuro de la organización para preparar la organización a este salto, ¿no? Y esto es muy impactante. Como lo ha dicho René, hay muchas dudas. Creo que dudar es una de las fuerzas del emprendedor. Al fin pensamos que el emprendedor toma decisiones en la esquina de la mesa, pero no es el caso. La verdad es que dudamos mucho y siempre pedimos ayuda y punto de vista, ¿no? Y al fin a veces tomamos decisiones sin estar seguro al 100%, pero no tomar acciones a veces es peor. Así que hay que avanzar y luego se rectifica, ¿no? Pero con la ayuda de todos, como lo ha dicho Alex, yo he pedido consejo a Alex a mí, también con Emilio, y creo que esto forma parte de la aventura y sin ello sería menos divertido, ¿no? Con todo este crecimiento, ¿no? Pero bueno. Te dejo la Sí. palabra. Tiene toda la razón, Mike. Yo siempre digo que cuando arriesgas pierdes el control momentáneamente, pero cuando no arriesgas estás perdido. Porque al final emprender va de tomar riesgos, va de tomar decisiones, a veces salen bien, a veces salen mal, pero se trata de ir empujando, como dice Mike, y nunca vas a tener la certeza de que la decisión que vas a tomar es la más acertada. Seguramente no existe la decisión perfecta tampoco, o la ejecución de esa decisión perfecta, ¿no? Pero a medida que vas avanzando y miras hacia atrás, pues te vas dando cuenta de que todas las decisiones que tomaste pues tenían sentido. Algunas salieron mejor, otras salieron peor, pero todas tenían sentido. ¿Cuándo iniciasteis, perdón Paco, cuándo iniciasteis, porque Alex y Mike nos han contado brevemente, ¿cuándo iniciasteis Belka vosotros y qué hacéis exactamente? Porque yo he dado una presentación tan básica. Sí, que... nosotros somos fabricante español de vehículos eléctricos, motos, ciclomotores y bicicletas eléctricas. Bueno, el primer año facturamos 350.000 euros, el segundo 850.000. Este año vamos a cerrar con 1,5 millones de facturación. Y somos un equipo pequeño, somos 18 personas full time, medio recurso part-time, es decir, no llegamos ni siquiera a 20 personas. Bueno, estamos ahí encontrando las palancas de crecimiento y cuando las encontremos, pues empezaremos a incorporar mucho, pues, mucho equipo, especialmente en el área comercial. Pero es verdad que, no sé, por mi personalidad de ser gallego, por ser a lo mejor un poquito prudente,
pues hasta que demos es decir, hasta que identifiquemos perfectamente los motores de crecimiento, no vamos a hacer una apuesta extremadamente agresiva pues a la hora de contratar personal en ventas. Tenemos obviamente gran parte del equipo es ventas, la mayor parte del equipo está en growth, pero esa apuesta totalmente decidida de incorporar de repente a 10, 12 personas para el área comercial, todavía no la hemos tomado porque no estamos seguros de si hemos encontrado es decir, una palanca de crecimiento. Es decir, todavía estamos validando cuál es el motor de crecimiento. Pues súper interesante las tres empresas, porque ya sois empresas, no sois ni proyectos ni startups, o bueno, quizás todavía sois una startup, porque René me parece... Sí. Y somos startup, creo. Pero... Sois startup, ¿no? Pero es que coincidimos porque desde Zacut también tenemos esa visión internacional, porque trabajamos con Israel e intentamos importar el éxito de la Startup Nation a España con una metodología propia. Entonces tenemos esa visión internacional, como tú has dicho al principio, René, y al mismo tiempo has dicho multiplicar por 10 en 4 o 5 años. Nosotros lo que intentamos inculcar a nuestros emprendedores es que tengan mentalidad de éxito en 4 o 5 años, que en realidad son caminos paralelos, pero probablemente conducen al mismo sitio. Y una cosa que me parece súper interesante y creo que los tres compartís es esa mentalidad a lo grande, ¿no? De puedo hacerlo, porque realmente en Israel lo que pasa es que cualquiera se siente capaz de llegar lo más alto posible. Y cuando nuestros mentores israelíes entran en contacto con los emprendedores de aquí, lo primero que se produce es una sacudida y un cambio de mentalidad, porque realmente se dan cuenta de que su tecnología es tan válida como la mayoría de tecnologías que en Israel llegan a conseguir unas financiaciones, no sé, desmesuradas para nuestra mentalidad local. Y ese cambio de mentalidad yo creo que vosotros lo lleváis de serie, ¿no? O sea, René, ¿tienes un ojo increíble o mucha experiencia o es una combinación de muchas cosas? También me habéis dado a elegir a quién invitar, ¿no? Que, mira, si ves aquí a Mike, Alex y Emilio, es difícil no querer invertir en sus proyectos. Porque te das cuenta de que saben muy bien de qué están hablando, no van a todo sin tener las bases hechas. Arriesgar no significa tirar la casa por la ventana, sino se trata todo de calculated risks, riesgos que se ha pensado, estimado cuál pueden ser las consecuencias negativas y positivas, y luego hacer un balance entre las diferentes opciones que son disponibles, ¿no? Y en un lado es tener una cierta agresividad, digamos, fuerza de voluntad de conseguir lo que te has propuesto, pero por el otro lado también darse cuenta de que no lo sé todo, me toca aprender cada día, porque el único constante que hay hoy en día es el cambio, que significa que alguien que sabe todo es tonto por definición. Y es ganas de mejorar, porque si cada día puedes mejorar un poco, al final vas a ser el mejor. Y de eso se trata, ser el mejor en lo que hagas, sea lo que sea. Y aquí tenemos 3 ejemplos maravillosos y pedirles al deck para invertir, diría yo. Por ir terminando, porque también el tiempo se nos echa encima, quería preguntarte, René, sobre al hilo de una pregunta que nos hacen en el chat, ¿qué consideras más importante dentro de un plan de negocios? ¿Qué aspecto consideras más importante? Una pregunta que nos hace Luis Alberto.
lo más importante es definir el campo de juego, es decir, conocer tus competidores, porque hacer un plan tiene mucha incertidumbre por conocer tus competidores. Si no has hecho tus deberes ahí, quédate directamente en casa. Porque ¿cómo vas a meterte en un juego si no conoces las normas del juego y quiénes son los jugadores? Efectivamente. Y también nos hacen una segunda pregunta, ¿qué consideráis más importante? Esto ya es en general, si la idea o la ejecución. Yo lo tengo claro, pero bueno, os pregunto a vosotros. Si tú lo tienes claro, contesta tú, Paco. No, os toca a vosotros, no me mojo. Es la pregunta de siempre. Un buen emprendedor con una mala idea sacará algo interesante de sus acciones. Un mal emprendedor con una buena idea no sabe ni dónde empezar. Ahí está la respuesta dada. Entonces, La persona. Y ahí también es como apostar con corazón o con cerebro. Se apuesta por el emprendedor. muy bien. Y bueno, y por último quería hacer una comparativa entre las respuestas que me das tú desde el punto de vista como inversor y las respuestas que me dan Emilio, Alex, Emilio, Alex y Mike. Lo hago por separado, ¿vale? ¿Qué define el éxito, desde vuestro punto de vista, qué define el éxito de un emprendedor? Y quería verlo por separado para ver si coincide, ¿no? Te dejo para el final, René, si no te importa, y le pregunto tanto a Mike como a Emilio como a Alex. ¿Qué define el éxito? ¿Cuál es vuestra definición de éxito en un emprendimiento? ¿Puedo? Sí, por supuesto. Yo Adelante. creo que depende del emprendedor. O sea, al final volvemos otra vez a los objetivos vitales. Hay empresas y proyectos, a lo mejor, pues hablábamos con Emilio, ¿no? Ostras, yo soy gallego y hasta que encuentre la palanca o a lo mejor pues coges a alguien que, no sé, es que hay gente más conservadora, menos conservadora, hay gente que tiene un objetivo y otro, entonces creo que el éxito es el que el emprendedor se pone y al final la suerte que tenemos los emprendedores es que podemos darle forma al proyecto y llevarlo donde queremos, ¿no? Entonces, una vez conoces cuáles son tus valores y a dónde quieres ir, a partir de ahí también puedes ir trazando. Al final creo que es la gran diferencia de estar encerrado en una caja o de abrir think outside of the box y llevarlo donde quieras, ¿no? Y a partir de ahí pues encuentras tus compañeros de camino que te acompañen y que te ayuden a ello. Mike, te toca, te tienes que mojar. Sí, por supuesto. Mira, para mí creo que lo importante primero es disfrutar el camino porque como lo ha dicho René antes, ¿no? Al fin, bueno, hay altibajos en este rol, ¿no? Y lo importante es acordarse siempre de por qué hemos hecho las cosas, ¿no? Saber de dónde venimos nos ayuda a saber dónde queremos ir. Primero es importante, creo. Y segundo, diría globalmente que para mí personalmente tener éxito significaría volver a invertir en el ecosistema emprendedor español, simplemente porque lo veo muy potente, muy fuerte, creo que hay mucho potencial, seguramente que puede crecer mucho más, faltaba capital, está llegando, pero globalmente si puedo llegar algún día a poder reinvertir algo de lo que he ganado haciendo lo que hago, creo que será una forma de éxito también, ¿no? Y bueno, es importante también para el ecosistema emprendedor español y creo que somos los inversores del futuro, algunos de nosotros. En ese sentido, bueno, que lo hagas o no, es importante que lo consideras. Perfecto, fantástica. Compartimos completamente la visión. Y Emilio, desde tu punto de vista gallego, ¿cuál es el éxito en un emprendimiento? Emilio. Emilio, Comparto lo que han dicho mis dos amigos, Alex y Mike. Y después, bueno, por añadir algo más, para mí el éxito también sería que pues, absolutamente todos mis empleados tuviesen claro cuando van a trabajar por la mañana y entran a la oficina a las 7:30 o a las 8 de la mañana, que tengan claro por qué hacen lo que hacen y el propósito que hay detrás de todo su trabajo. Y para mí el éxito es también que todo el entorno de mi empresa pues vaya con una sonrisa a la oficina y que tenga la ilusión de hacer algo que trascenderá el día de mañana.
Es una mentalidad muy startup, no tanto empresa, aunque facturéis un volumen considerable, lógicamente, pero es una mentalidad muy de startup, ¿no? Hay empresas que nunca dejan de ser startup y esas son las que suelen ir mejor, ¿no? Y bueno, pues por último, hacerle la misma pregunta a René. ¿Cuál es? Tener el objetivo claro, ajustar la vela según cambia el viento. Y para mí el éxito con estos tres jóvenes aquí sería tener a los tres como coinversores y que mejoraría mi elección de dónde invertir dinero. Porque es que hay que reconocer, habéis estado solo una horita con los tres, pero es muy fácil ver que hablamos de emprendedores de gran calidad y gran calidad humana. Entonces, por mí, que dure el contacto, aunque yo posiblemente querré salir antes que ellos mismos. Yo respecto a esto que comentabais, un segundito, en mi caso también es como Mike, o sea, me gustaría aprender, conseguir pues experiencia y a partir de ahí capital para poder seguir invirtiendo y aportando al ecosistema. Y al inicio pensaba que era capital, experiencia y contactos y luego cuando ha ido sucediendo me he dado cuenta que venía con la experiencia, los contactos y luego el capital. Y el hecho de emprender inicialmente y sobre todo el estar en este network y conocerte con inversores, con emprendedores, ver lo que se analiza, creo que ayuda mucho a conseguir ese objetivo y además, pues, tal y como dice Mike, o sea, al final nuestro rol a veces es un poco solo, toma decisiones complicado y tal, y el hecho de networking, tener amigos y que además pues nos entendemos es vital y ayuda mucho. Pues fantástico. No sé si Constanza quiere añadir alguna pregunta más o para ir cerrando la charla. No, solamente añadir que estoy totalmente de acuerdo con esa red de apoyo de emprendedores y de gente que sabe más que tú. Pero creo que la experiencia, por lo que dices, Alex, es fundamental. Primero, si te has equivocado, no verlo como un fracaso, sino como un aprendizaje. Y luego, la experiencia de los demás también, ¿no? Porque eso te ayuda a solucionar un montón de dudas y de desánimos que vas encontrando por el camino, y cuando alguien cercano a ti ya ha pasado por esa misma curva, pues es, no sé, mucho más fácil y además alentador. O sea que tejer esa red de emprendedores, ¿eso cómo lo habéis hecho? ¿Ha salido de forma natural o es que ya os conocíais? Porque, ¿cómo ha sido eso? Y ya, de verdad, es que tengo curiosidad. ¿Cómo habéis creado esa red entre vosotros? ¿Os habéis hecho amigos después? ¿Antes erais amigos? ¿Ha sido a través de René? ¿Cómo ha funcionado eso? En nuestro caso, creo que ha sido por René y bueno, también Emilio en Startup Ole en Salamanca, pues ahí hizo que nos lo pasáramos todos hablando de estos temas de relaciones y luego pues René tiene sus grupos, a nivel de inversión pues ya no se crea como inversión, sino que se crea una relación de amistad y luego pues creo que también el entorno pues está creando aceleradoras, lo que vendrían a ser incubadoras, redes de innovación y creo que es importante el ir yendo a estos eventos, ir conociendo. En nuestro caso, pues tenemos la suerte que los tres compartimos a uno de los mejores inversores a nivel nacional y europeo y pues por ahí hemos tenido vínculo, pero también en esos eventos, en estas asociaciones, creo que ayuda mucho a irse identificando y sobre todo cuando es tu primera experiencia emprendiendo. O sea, creo que es importante pasar por ahí porque al final lo que hablábamos antes, ¿no? La manera, digamos como el diccionario, el pensamiento, al final hay como un vocabulario específico y que compartiéndolo vas entendiendo. Hay muchos podcasts, no sé. Yo diría por mi parte que, bueno, voy a contar una anécdota rápidamente. Cuando buscaba montar este proyecto de Tenders, un amigo que trabajaba en una gym me ofreció ponerme en contacto con el CEO de Cabify, ¿no? Y bueno, ahí vuelvo en lo que ha dicho René, ¿no? Al fin, lo importante es salir de su zona de confort, hablar,
teniendo debilidades es importante también abrirse, ¿no? Y pedir ayuda. Y ahí lo importante es tener sus ideas claras y contarlo tal cual y después estar dispuesto a recibir ayuda, ¿no? La ayuda viene de diferentes formas. Pero varias veces viene en la forma de que te ponen en contacto con más personas, ¿no? Y ahí hay que tener la disciplina de contestar a tiempo. Es importante porque no es solo un tema de respeto, pero es un tema también de desarrollo. Las personas aprecian cuando uno contesta de forma rápida y ahí dan la vuelta, ¿no? Y ahí es este tema básicamente, es un tema de ping-pong, te doy y tú me das después. Y ahí es donde muchos se equivocan porque piensan que desde su despacho pueden encontrar la solución a un problema, pero al fin el problema lo vive la gente y hay que hablar con ellos. Y ayudando, normalmente recibimos ayuda luego. Y es lo que he hecho simplemente. He pedido ayuda a todo el mundo que he visto que pensaba que me podía traer algo, ¿no? Y unos no funcionan, pero es un poco como el karma, ¿no? Al fin, 80% del tiempo se vuelve como algo positivo. Hay un 20% del tiempo que se pierde, pero al fin es un poco en comparación con lo que conseguimos por otro lado, ¿no? Y crea ansiedad, lo entiendo perfectamente. Es un trabajo personal que hay que hacer, pero a la vez permite escalar mucho más rápido después. Coincidimos en que con Steve Blank, con Get Out the Building, ¿no? Buena frase. Sí, Bueno, perdona, pues no sé si Emilio quieres añadir algo más, René, porque esto puede no concluir nunca, pero tampoco os quiero robar más tiempo. Emilio, ¿quieres primero? Yo no tengo nada más que añadir. En este caso O digo... sea, totalmente de acuerdo con Mike y con Alex. Entonces digo que hay un grupo en WhatsApp de todos los startups donde he invertido para que se puedan hacer preguntas. Creo que es súper importante. Luego he organizado fiestas con todos los emprendedores y todas las personas que normalmente coinvierten conmigo y no veas la energía que esto produce. Pero luego la gente que a lo mejor no está todavía en el ciclo que les invito a mis fiestas, de que hay tanta actividad donde puedes ir, de demo days, de competiciones, de presentaciones de libros relevantes, de estudios relevantes, lo que sea. Y el mundo es un pañuelo. Si tú estás en construcción, a cabo de X tiempo, conoces a todos los grandes. Si estás en farmacia, lo mismo. Si estás en startups, también. Es muy fácil entre South Summit, Startup LA, Investors Day de Wayra, Investors Day de Lanzadera, Alhambra Ventures, etcétera, etcétera. Es muy fácil ahí conectarse y preguntar, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? Y la gente está encantada de contarte. Y si sabes quiénes son, ya sabes qué es lo que tienes en común y puedes también ver, oye, yo tengo este problema o este reto, ¿qué te parece a ti? Y entonces tienes consejeros gratis. ¿Qué más quieres? Y eso además tomándose algo que da gusto en un ambiente desenfadado y solo hay que meterse. No se aprende a nadar en la biblioteca, hay que ir a la piscina. Bueno, pues por mi parte, muchísimas gracias a los cuatro, a René, a Emilio, a Alex y a Mike. Ha sido un verdadero placer teneros en Zacut, en la charla Quemarropa. Y sobre todo ha sido súper inspirador, porque como tú dices, René, no es solamente que la idea sea buena y la ejecución también, sino que las personas son lo más importante. Y desde luego sois súper cool, súper chupi, como diría un compañero nuestro. Bueno, que ha sido un placer hablar con vosotros, me está mirando. Ha sido un placer hablar con vosotros y muchísimas gracias a los cuatro. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte y que paséis buena tarde. Gracias a todos los que habéis participado también y habéis estado asistiendo a la charla. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.